inició la grabación. Bien, hoy día vamos a continuar con nuestro capítulo. Vamos a continuar con el capítulo de estática de fluido. Y en el capítulo de hoy día vamos a empezar a hablar sobre la interacción que existe entre un fluido, en este caso va a ser un fluido en reposo, y una superficie sólida. Y hoy día vamos a hablar de superficies sólidas planas. Ok, entonces la clase de hoy día va a contribuir al resultado de aprendizaje R2 del curso, expresar en forma matemática las fuerzas de cuerpo, de superficie y el tensor de esfuerzo que actúa sobre un fluido. Los objetivos de la clase de hoy van a ser aplicar los conceptos de fuerza, presión y esfuerzo en un fluido en reposo para expresar matemáticamente la fuerza resultante ejercida sobre una superficie plana sumergida. Es decir, vamos a tomar todo lo que hemos visto en las semanas pasadas, o la semana pasada en realidad, en el capítulo o la parte inicial del capítulo de hidrostática, y lo vamos a aplicar para un caso particular que es una fuerza, cálculo de fuerza sobre superficies planas. Y vamos a iniciar, por supuesto, con la parte fundamental que se refiere a cómo llegamos a este cálculo o cómo podemos, qué nos basamos para realizar el cálculo. El segundo objetivo de la clase de hoy día va a ser calcular la magnitud de la fuerza ejercida por un fluido incompresible en reposo. Vamos a hablar también de fluidos compresibles sobre una superficie plana sumergida de geometría simple. Vamos a limitarnos a geometrías simples como cuadrados, rectángulos, círculos, triángulos, etc. Y y este objetivo de la clase es que alcancemos a resolver un problema. Ahí sí, me había caído el lápiz. Bien, iniciemos entonces. A lo largo de esta primera mitad de la clase, donde vamos a hablar sobre la fundamentación y cómo se llega a este cálculo de la fuerza, vamos a imaginarnos una superficie plana de forma irregular. Después vamos a hacer el caso particular de las geometrías simples. Y esta superficie plana va a estar sumergida en un fluido incompresible. Vamos a hacer el ejemplo del fluido compresible, pero el cálculo general o el desarrollo del problema en general va a ser sumergido en un fluido incompresible. Y esta superficie que va a estar, esta es una proyección de la vista frontal, va a ser básicamente esta superficie, no todo, esta es la vista lateral. Y va a estar, por supuesto, sumergida en nuestros fluido incompresible, pero además va a tener cierto ángulo de inclinación. Entonces, si comparamos, por ejemplo, esta superficie con una superficie libre que forma nuestro fluido, vamos a ver claramente que la superficie libre es horizontal y esta superficie está inclinada. Disculpen, algo le pasa a mi silla que ya se está cayendo a poco. Bien. ¿Qué más vamos a tener en consideración en este problema? Bueno, primero, la existencia de una superficie libre de nuestro fluido incompresible. Sobre esta superficie va a existir algún fluido compresible o incompresible. En realidad, lo único que nos interesa, lo que está pasando sobre esta superficie libre, es que conocemos la presión. ¿Cómo se comporta la presión más allá arriba del límite? No nos interesa, solo el punto en que está esta superficie libre. Bien, ¿qué más les comento de este sistema? Antes de empezar a analizarlo, vamos a tomar como nuestra marco de referencia la superficie libre nuevamente y vamos a medir la profundidad h como una distancia desde la superficie libre a un punto de nuestra superficie sumergida. Y esta profundidad, como de nuestra superficie libre está inclinada, va a ir variando con una posición
en la que nos encontremos en nuestra superficie libre, perdón, nuestra superficie sumergida. Aquí, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, si estamos acá, va a tener una profundidad que va a ser distinta a si estuviéramos acá, o en cualquier otro punto. Bien, el marco de referencia que vamos a considerar para nuestra superficie libre va a ser el centro de gravedad, y ya vamos a hablar un poco más acerca de las coordenadas y en qué dirección van a apuntar. Adicionalmente, y como les voy a explicar después, también vamos a definir una coordenada auxiliar, la cual vamos a denominar chi, y que es básicamente una coordenada que considera la profundidad pero con cierta inclinación. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a estar midiendo chi hacia allá. Bien, entonces ese ya era un poco una descripción bien breve del problema, y vamos a iniciar el análisis matemático que se requiere para calcular la fuerza que se va a ejercer sobre ella, perdón, sobre la superficie sumergida. Bien, antes de iniciar, por supuesto, a expresar esto matemáticamente, tenemos que recordar un poco lo que vimos la semana pasada. Sobre un volumen de fluido diferencial se ejercen fuerzas diferenciales, y estas fuerzas podían ser de cuerpo o de superficie. Para el caso de que nuestro volumen el diferencial de fluido se encuentra justo en el contacto con una superficie, por supuesto, una fuerza que actúa sobre este volumen diferencial va a provenir de la interacción con el sólido. De esa fuerza, por supuesto, existe una reacción de igual magnitud, pero con dirección opuesta. Y esa va a ser la fuerza que ejerce el fluido sobre el sólido. Bien, la interacción entre el sólido y el fluido posee básicamente dos tipos de fuerza, como ya hemos visto. Una va a ser la fuerza de superficie, que va a ser la más importante, y la otra la fuerza de cuerpo. Aquí probablemente está, y me voy a disculpar porque no recuerdo quién me preguntó en el horario de consulta pasado. Me consultó acerca de y hay un pequeño detalle o error en el test de pasado sobre la interacción que existe entre el bote y nuestro fluido incompresible. El test indica que, la respuesta correcta, que ya se las voy a dar mejor para que evitemos problemas, es que el bote ejerce fuerzas de superficie sobre el fluido, pero en realidad no es tan así. También ejerce una fuerza de cuerpo, que es la atracción que genera gravitación entre dos cuerpos, pero esa atracción, cuando nuestro cuerpo es muy pequeño, es muy pequeña, entonces la vamos a despreciar. Y eso vamos a hacer en este análisis que vamos a llevar ahora. Vamos a considerar simplemente que la fuerza que se ejerce entre nuestro fluido y nuestro sólido van a ser solo fuerzas de superficie. ¿Por qué? Porque la atracción gravitacional que existe entre estos dos agentes va a ser muy pequeña en comparación con las fuerzas de superficie. Entonces, vamos a tener que entre estos dos cuerpos o estos dos agentes va a existir una fuerza viscosa y una fuerza de presión. Ahora recordemos, eso sí, que las fuerzas viscosas están asociadas a la deformación del fluido y a un movimiento, pero ahora estamos hablando de de un fluido en reposo. Entonces, vamos a suponer, correctamente por supuesto, que todas las fuerzas viscosas que están actuando en este sistema poseen magnitud igual a 0. Esto nos quiere decir que la única fuerza importante que actúa sobre nuestro fluido, y por supuesto que va a estar asociado a una reacción en dirección opuesta, que va a ser la fuerza que actúa sobre nuestro sólido, va a ser la fuerza de presión. Y estas fuerzas, como explicamos la semana pasada, son fuerzas que actúan normalmente a una superficie. En este caso va a ser la superficie del sólido. Entonces,
como la única fuerza importante son las fuerzas de presión y establecimos que son fuerzas normales, la fuerza que se va a ejercer sobre una superficie sólida sumergida, y ojo aquí que es una superficie plana, va a ser normal a su superficie en todo punto. Entonces la dirección de la fuerza, en este caso, va a ser así, normal. Bien, en el caso, por supuesto, de que nuestra superficie fuera una superficie horizontal, paralela a nuestra superficie libre, la fuerza apuntará hacia abajo, paralela al campo gravitacional. Y si fuera vertical, la fuerza va a ser paralela a nuestra superficie libre. Bien, aquí debemos recordar lo que hablamos la semana pasada. La presión varía con la profundidad y aumenta a medida que vamos bajando en un fluido. Entonces, como la presión es variable, tenemos que tener cuidado al momento de calcular la fuerza que se va a ejercer sobre una superficie. En el caso de que nuestra superficie fuera paralela al campo gravitacional, perdón, a la superficie libre y normal al campo gravitacional, en ese caso nos interesaría conocer solo una presión, porque recordemos que la presión no varía horizontalmente, solo verticalmente. Sin embargo, si nuestra superficie posee cierto ángulo de inclinación, que puede ir de 0 a 90 por supuesto, y si nos pasamos simplemente se va a girar. En ese caso sí vamos a tener que tener ojo con este detalle, la presión va aumentando. Bien, esta dependencia lineal de la profundidad también vamos a recordar que la podemos expresar simplemente como una ecuación de la recta, y en este caso vamos a utilizar esta forma de la ecuación. La presión va a ser igual a una presión, en este caso puede ser atmosférica, o simplemente la vamos a definir como la presión en la superficie libre, una presión de referencia, más el peso específico de nuestro fluido por la profundidad a la que se encuentra el punto que estamos analizando. Entonces, por ejemplo, tenemos la presión en este punto. Necesitamos conocer la altura h, perdón, la profundidad h, por supuesto el peso específico de nuestro fluido, y por supuesto también la presión de referencia en la superficie libre, y ahí calculamos nuestra presión en el punto de interés. Bien, ¿por qué esto es importante? Por supuesto, ¿por qué esto es importante? Porque vamos a tener una distribución de presión que va a actuar sobre nuestra superficie libre. Entonces, como vamos a ver después, vamos a tener que integrar para obtener una fuerza total, o la magnitud de la fuerza total que va a actuar sobre esta superficie. Bien, para el caso de que nuestro fluido en el cual se encuentra sumergida nuestra superficie fuese un fluido compresible, como el aire, ahí recordemos, este material no lo conversamos en clase, pero por supuesto estaba indicado en las instrucciones de la semana pasada que lo leyeran, que la presión en un fluido compresible, cuando existen variaciones de profundidad o de altura moderadas, varía muy poco. Entonces, ya que varía muy poco, vamos a considerar simplemente que es una constante. Es decir, la presión de nuestro fluido en cada punto en el que éste se encuentra en contacto con nuestra superficie plana va a ser la misma. Bien, y ese detalle después lo vamos a volver a utilizar para calcular la fuerza que ejerce un fluido compresible, no solo compresible primero, sobre nuestra superficie. Bien, volvamos entonces un poco sobre el concepto de esfuerzo. Ya habíamos dicho que solo nos van a interesar las fuerzas normales sobre nuestra superficie, o por supuesto los esfuerzos normales. Bien, recordemos que un esfuerzo básicamente está definido como la razón de la fuerza y el área, o expresado de manera distinta, un esfuerzo es una medida intensiva de una fuerza.
Ojo aquí que esta definición la hicimos para un elemento diferencial de volumen, lo cual nos va a ser bastante útil porque podemos definir un esfuerzo localmente y como conocemos este esfuerzo en cada punto, vamos a poder integrar y obtener un valor total. Bueno, a partir un poco de a partir de nuestra definición de esfuerzo, vamos a reordenar esta expresión. Y aquí debemos recordar de que los esfuerzos normales los podíamos dividir en un término asociado a la presión y un término asociado a los esfuerzos viscosos. Y este término asociado a los esfuerzos viscosos normales estaba asociado a la expansión o contracción de nuestro fluido. Y ahí no hablamos mucho al respecto, a decir verdad, pero simplemente debemos recordar de que esos esfuerzos viscosos, si no existe deformación, son iguales a cero, y en este caso que nuestro fluido está en reposo, no existe deformación. Bien, ojo aquí que estoy hablando de magnitud, no de dirección. En la clase pasada tuve un pequeño error con los signos, y ahí un compañero después me fue a preguntar por ese tema. Lo corregimos, por supuesto, la duda, pero en este caso no hay problema con los signos, estamos hablando solo de la magnitud, no de la dirección. Y por supuesto no estamos comparando con otra fuerza, entonces no vamos a restarlas ni sumarlas, solo esta fuerza en particular asociada a la fuerza de presión. Bien, entonces reemplazamos, hicimos este reemplazo de nuestro esfuerzo normal, esfuerzo viscoso más presión, bueno, en realidad presión, pero como nuevamente estamos hablando de magnitud, da lo mismo el signo, y como los esfuerzos viscosos son iguales a cero, simplemente nos quedamos con la presión. Entonces, esta va a ser nuestra expresión que vamos a utilizar para calcular una fuerza total, una fuerza resultante. No localmente, sino global. Bien, entonces, calculemos la magnitud ahora total de la fuerza. No vamos a hablar de la magnitud en cada punto, porque ahí también vamos a tener una distribución de fuerza que pudiésemos determinar localmente, pero para motivos de este ejercicio simplemente requerimos la magnitud total. Para eso simplemente vamos a integrar. Bien, reemplazando nuestra expresión que nos va a dar la presión en función de la profundidad, y que simplemente nos dice que la presión aumenta linealmente a medida que vamos descendiendo nuestro fluido, y suponiendo que nuestra presión de referencia se mantiene constante, y debe hacerlo así porque ya se va a encontrar fuera de nuestra superficie, y también por supuesto va a ser un valor referencial, lo podemos quitar de acá, integrar, considerarlo como una constante. El peso específico también va a ser una constante porque estamos hablando de un fluido incompresible, y recordemos que para estos fluidos la densidad se mantiene constante. Vamos a llegar a esta expresión. Aquí tenemos este término h de A, donde h representa la profundidad, pero el área, estamos hablando del área de nuestra superficie, la cual no necesariamente va a estar definida en base a esta coordenada h. Y por supuesto no existe una relación directa. Entonces vamos a tener que hacer un pequeño juego matemático, que se lo voy a explicar al tiro, para llegar a una expresión que nos sea más útil. Porque así como está expresado, tendríamos que hacer ciertas transformadas, hablar de la profundidad, ver cómo se relaciona la profundidad con esto, el elemento diferencial de área. Y se nos va a complicar la vida, lo cual no queremos que pase, especialmente porque este es un resultado bastante simple. Bien, antes de continuar con eso, les voy a recordar lo que acabamos de mencionar, que vamos a considerar que nuestra presión en un fluido compresible se mantiene más o menos constante, por supuesto para el caso en que estemos trabajando en alturas moderadas, diferencia de alturas menores de 100 metros, como está descrito en el material de variación de la presión para alturas moderadas en fluido compresible.
Bueno, como nuestra presión es constante, la podemos tratar como tal al momento de integrar. Y nos quedamos con este integral, que a todo esto viene simplemente acá arriba. Lo único que no hicimos es reemplazar esta definición para nuestra presión. Y esta integral, por supuesto, es trivial, y vamos a llegar al resultado de que la fuerza que ejerce un fluido compresible sobre una pared plana o superficie plana simplemente corresponde a la presión a la cual se encuentra nuestro fluido compresible por el área. Y ese es un resultado que probablemente ustedes ya están muy familiarizados. Bien, ojo con este resultado. Si no están familiarizados, no se olviden, porque vamos a volver a utilizarlo posteriormente. Bien. Bueno, como les estaba diciendo, la profundidad o la relación que existe esta profundidad con el área no es directa. Habría que considerar cuál es la forma de nuestra superficie, la inclinación, y eso básicamente. Y para eso se nos complica la vida, pero podemos simplificar esto utilizando nuestra variable auxiliar t, la cual va a ser la dirección de esta coordenada va a ser paralela a nuestra superficie plana. Y aquí recordarles que si bien nuestra superficie puede poseer una forma irregular, es plana, no va a tener ninguna concavidad ni va a ser convexa en ninguna dirección, simplemente es plana. Entonces, si reemplazamos esta definición, que lo único que hace es utilizar el seno del ángulo, ahí podemos pensar que tenemos un triángulo rectángulo, H, ahí tenemos la coordenada chi, que ahí la definición es bastante simple. Vamos a llegar a esta definición. Voy a apurar un poco el paso para que alcancemos a ver el ejemplo. Y aquí además vamos a partir de esta definición, la vamos a reemplazar rápidamente recordando la definición del centroide, que es básicamente una forma de calcular el centro de gravedad de una superficie plana. Entonces, si reemplazamos, vamos a llegar a que la fuerza va a ser igual a la presión por el área, y ojo aquí que esto es el mismo resultado que habíamos llegado para un fluido compresible, pero tenemos que tener ojo con que, por supuesto, el fluido no está en directo contacto con este fluido que se encuentra sobre la superficie libre, sino que la presión que este ejerce por acá se va a transmitir a el fluido que se encuentra en contacto con la superficie sumergida. Bueno, y este término. Vamos a seguir un poco con el reemplazo y modificando esta expresión algebraicamente hasta que lleguemos a esta expresión. Después ustedes la revisan para que les haga un poco más de sentido de cómo se lleva, pero básicamente integrar una distribución de presión para llegar a la magnitud de la fuerza, y recordando que esta definición es de centroide para simplificar un poco la expresión y eliminar la profundidad como una variable. Bueno, ¿qué nos dice esta expresión? Nos dice que la fuerza que se ejerce sobre una superficie plana sumergida en un fluido incompresible va a ser igual a la presión en el centro de gravedad de nuestra superficie por el área de la superficie. Lo cual nos dice simplemente que para calcular la magnitud de la fuerza que se está ejerciendo sobre esta superficie, tenemos que encontrar el centro de gravedad de esta, determinar cuál es la presión del fluido en ese punto y después simplemente multiplicarlo por el área. Algo que no es difícil, especialmente si poseemos información acerca de la superficie. Y si nuestra superficie, por supuesto, posee una forma simple. Bueno, y eso es lo que les acabo de mencionar. Bien, este resultado, por supuesto, a primera instancia parece trivial. Simplemente
calcula la presión y multiplícala por el área. Sin embargo, tenemos que considerar lo siguiente. Bueno, les voy a explicar rápidamente esto antes de continuar con nuestra presentación. Imaginemos que tenemos un balancín, por así decirlo, una palanca. Sobre un lado de esta palanca ejercemos una fuerza y sobre otro ejercemos una fuerza mayor. La diferencia de fuerzas que se está ejerciendo va a generar un torque que probablemente va a hacer que nuestro balancín o palanca se incline, en este caso, hacia acá abajo, en la derecha. Agreguemos una fuerza adicional y una fuerza un poquito más pequeña acá y vamos a seguir observando lo mismo. Continuamos haciendo esto y ojalá no me quede muy disparejo y vamos a ir sumando fuerzas. Voy a corregir un poco el de la izquierda para que me quede un poco mejor y vamos a ir sumando fuerzas y vamos a seguir observando lo mismo. Imaginemos ahora que esta distribución de fuerza es continua, lo cual se asemeja a nuestro sistema que estamos estudiando, una distribución continua de presión. En este caso vamos a observar lo mismo, se va a girar. Bueno, ¿cómo se relaciona esto con lo que estamos viendo? Bueno, por un lado tenemos una distribución continua de fuerza y por el otro tenemos un punto que vendría a ser este punto donde a partir del cual se está girando. En nuestro sistema, este punto va a ser nuestro centro de gravedad. Entonces, si queremos imitar de cierta forma este efecto, pero solo estamos considerando que nuestra fuerza se ejerce sobre un punto en el centro de gravedad, no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque es el punto a partir del cual se va a girar. Ahora, si suponemos que en realidad nuestra fuerza sí se ejerce sobre un punto, que es el resultado que llegamos anteriormente, pero además queremos seleccionar un punto, pero además queremos forzar a que se genere este giro, por así decirlo, o este momento de torque, lo que tendríamos que hacer es en realidad forzar de cierta forma a que nuestra fuerza no se ejerza sobre el punto de nuestro centro de gravedad, que en este caso o en esta analogía sería este punto, sino que en un punto que quizás esté un poquito más alejado. ¿Hacia dónde se va a alejar? Hacia el lado que tiene más fuerza. Por supuesto, para generar que la dirección de este giro sea la misma. Bien. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque efectivamente así se hace el caso en nuestra superficie plana. Tenemos que encontrar un punto sobre el cual se va a ejercer nuestra fuerza resultante, la fuerza cuya magnitud calculamos en el resultado anterior, pero de manera que si ejercemos la fuerza sobre ese punto, vamos a reproducir este momento de inercia, de rotación. Bien. Y eso efectivamente es lo que se está indicando acá. El punto donde se va a ejercer, entonces, ya no va a ser el centro de gravedad, sino que otro punto, y ese punto lo vamos a denominar como centro de presión. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo podemos determinar este centro de presión. Bien, para calcularlo, lo único que tenemos que hacer es igualar este efecto de momento de inercia rotacional que generaría nuestra distribución de presión a el momento de inercia que generaría o se generaría sobre nuestra superficie si nuestra fuerza resultante actuara sobre un solo punto. Para eso, calculamos por supuesto nuestro momento de inercia o el torque que ejercería esta fuerza resultante. Vamos a dejar nuestro brazo como incógnita y vamos a calcular el momento de inercia que ejerce una distribución de presión.
donde lo único que tendríamos que hacer aquí es integrar I por P y en el área. Aquí la única diferencia que teníamos con nuestro resultado anterior es que estamos agregando esta coordenada. Ojo aquí que en esta ecuación que les estoy mostrando, I va a ser una coordenada que tiene como punto de referencia el centro de gravedad. Y esto simplemente por conveniencia, podríamos seleccionar cualquier punto de referencia como el inicio de nuestro de nuestro eje de coordenada, pero por supuesto si elegimos cualquier punto se nos va a complicar el cálculo. Bien, de esta expresión, y nuevamente voy a hacer un poco el paso, podemos hacer ciertas simplificaciones. Primero, tenemos que basarnos en la definición de centroide, que está acá presentada. Podemos reemplazar la integral de I de A, simplemente multiplicando por acá. Y aquí tenemos que tener ojo de que esta presión es una constante, como ya lo habíamos indicado anteriormente. Entonces, de esta definición de centroide podemos llegar a que básicamente este término va a ser igual a la presión por el área por el I del centro de gravedad. Y ojo aquí, vamos a volver sobre lo que acabo de decir, de que vamos a considerar que el centro de gravedad es nuestro punto de referencia, o dicho de otra forma, I del centro de gravedad es igual a 0. Es decir, este término es igual a 0, porque este término es igual a 0, porque I del centro de gravedad es igual a 0. Entonces, de la expresión anterior nos queda que este término I por P sub A es igual a 0. Y nos quedaría simplemente determinar esta integral de I por el peso específico chi seno de teta de A. Aquí tenemos la fuerza y esta es nuestra incógnita I del centro de presión. Bien. Para hacer esto vamos a poder volver sobre la definición de centroide y vamos a relacionarlo por supuesto con nuestra variable auxiliar chi. Vamos a hacer eso, lo voy a acelerar, después por favor vuelvan sobre esto y revísenlo para que les haga más sentido. Pero quiero mostrarles el resultado final para que veamos el ejemplo y no nos preocupemos tanto la fundamentación. Ok. Siguiendo este desarrollo, que al final la parte primordial ya se las expliqué, simplemente estamos igualando el momento de inercia que genera nuestra distribución de presión a el momento de inercia que se generaría si ejercemos la fuerza sobre un solo punto. Vamos a llegar al siguiente resultado, que la coordenada en I del centro de presión, y ojo aquí la coordenada en I está asociada a un marco de referencia que está centrado en el centro de gravedad y no con respecto a la superficie libre. Y por supuesto tiene que considerar la inclinación de nuestra superficie. Bueno, esta coordenada va a ser igual a menos el peso específico de nuestro fluido, y este siempre es de nuestro fluido, el cual se encuentra sumergido en nuestra superficie, seno de teta, teta es el ángulo de inclinación de nuestra superficie, el momento de inercia y xx de la superficie, y después vamos a hablar de cómo poder calcular este momento de inercia, la presión del centro de gravedad, la presión que calculamos en el paso anterior, y el área de nuestra superficie. Entonces, tenemos una expresión bastante simple, entre comillas, si conocemos este término. Bien, para calcular la coordenada x, aquí básicamente repetimos lo mismo, solo que ahora el giro no va a ser con respecto a un plano horizontal, por así decirlo, sino vertical. En vez de ser así, va a ser así. Bien. Si hacemos eso, vamos a siguiendo un poco el procedimiento que utilizamos anteriormente, vamos a llegar a este resultado, que es nuevamente bastante similar al que vimos anteriormente. Aquí la única diferencia es que esto es IXI en vez de IXX para I. La gracia que tiene este resultado es que si nuestra superficie es simétrica, va a ser igual a 0. No nos vamos a tener que preocupar de la posición en X del centro de presión, solo de la posición en Y, en el caso, por supuesto, de que nuestra superficie sea simétrica.
que es por lo general lo que vamos a hacer en este curso introductorio. Bien, como les había adelantado, existe formas de calcular el momento de inercia y principalmente van a estar asociadas a la geometría de nuestra superficie. Para geometrías más complejas, por supuesto, también se puede calcular, pero para geometrías comunes, que es lo que por lo general lo vamos a encontrar en la práctica, tenemos este momento de inercia ya disponible. Por ejemplo, para una superficie rectangular, este se puede calcular y x es x en base a el largo partido por 2, el largo, y el alto de nuestra superficie rectangular. Aquí, por supuesto, si es un cuadrado, lo único que cambia es b por a. Si es un círculo, necesitamos el radio. Si es una elipse, también semicírculo, hay que tener ojo que eso sí, que si bien nuestra superficie es simétrica en el eje Y, no es en el eje X, entonces este resultado va a ser válido mientras nuestra superficie, nuestro eje Y sea paralelo a chi, nuestra coordenada auxiliar, y así. Podemos ver en un ejemplo cómo podemos aplicar esto, pero simplemente necesitamos estas definiciones de los momentos de inercia para las distintas geometrías. Bien, yo les voy a entregar esto después en la presentación, pero también les voy a entregar en un apéndice que se me olvidó subir a Canva, pero lo subo enseguida para que ustedes puedan resolver ejemplos después. Bien, lo que acabamos de ver, estábamos analizando, por supuesto, una superficie sumergida. Voy a volver sobre el esquema rápidamente, aquí. Y si bien no lo dije, el dibujo lo sugería, nuestra superficie se encuentra sumergida en nuestro fluido, de manera que el fluido se encuentra sobre ella. ¿Qué pasa? Eso sí, en el caso de que nuestra superficie se encuentre sobre nuestro fluido, como se presenta aquí en este ejemplo, que puede ser, por ejemplo, un tanque que posee alguna portilla o una superficie que nos interesa calcular la fuerza. Para ese caso, la fuerza resultante, la dirección va a ser hacia arriba. El fluido se encuentra abajo, la presión es normal a la superficie, pero no lo va a retraer, sino que lo va a empujar. Recordemos que la presión apunta hacia afuera en nuestro fluido. Perdón, es compresiva, pero es una... la presión apunta hacia adentro, pero esta es la reacción a esa fuerza que apunta sobre nuestro fluido. Bueno, en este caso, la fuerza resultante apunta hacia afuera y la magnitud, eso sí, es la misma, o se calcula de la misma forma a como se haría utilizando el resultado al cual llegamos recién. Determinamos la posición del centro de presión de nuestra superficie, por el centro de gravedad. Calculamos el producto del área por la presión en ese centro de gravedad. Y después tendríamos que determinar el punto donde se ejerce esta fuerza, el centro de presión, utilizando el resultado que acabamos de llegar. Bien, simplemente, nuevamente, si la superficie se encuentra sobre nuestro fluido, también va a ser una fuerza normal, magnitud del centro de presión, pero la magnitud es igual a la presión del centro de gravedad por el área, solo que apunta hacia arriba en vez de hacia abajo. Bien, veamos un ejemplo muy rápidamente. Este ejemplo que les voy a mostrar corresponde al problema 4.19 del Robert Mott sexta edición, que si no me equivoco era el 2014 y probablemente me equivoqué. Bien, para este ejemplo se nos pide calcular la fuerza que estaría ejerciendo sobre un portillo de forma circular, el cual pertenece al tanque, bastante similar al esquema que le acabo de presentar. Bien, se nos dice también de que este tanque, al cual pertenece este portillo, posee un fluido de aceite en su interior. Y se nos entregan algunas dimensiones de este tanque. Por ejemplo, tenemos la distancia que existe entre la superficie libre hasta este ángulo,
la altura total de nuestro aceite o nivel. Esta altura acá, se nos entrega también el diámetro. Y este detalle que está acá, que no recuerdo si se lo mencioné o no, nos indica que está abierto al ambiente, al menos así se esquematiza. Ok, para calcular la fuerza que se ejerce sobre este portillo, sobre esta superficie en particular, lo único que tenemos que hacer es determinar la posición del centro de gravedad, calcular cuál es la presión en ese punto y multiplicarla por el área de nuestra superficie. En este caso, el área simplemente va a ser el área de un círculo de diámetro 450 milímetros. Bien, para calcular la fuerza, determinar el punto que correspondiente al centro de gravedad, podemos utilizar este esquema. Y en este esquema se nos dice que el centro de gravedad, que está esquematizado por este círculo con un par de triángulos negros y blancos, se encuentra simplemente en el centro del círculo. Y es un resultado que por supuesto ustedes deben estar más que familiarizados. Entonces, tenemos que determinar cuál es la posición del centro del círculo en este sistema. Para eso vamos a suponer, en este ejemplo particular, no en todos los ejemplos por supuesto, de que este portillo se encuentra centrado en esta superficie inclinada. Y simplemente para entender más o menos o visualizar dónde se encontraría. Entonces nuestro centro de gravedad se encontraría aquí. Conocemos esta distancia, nos faltaría conocer o determinar esta. Y eso por supuesto se puede hacer mediante geometría. Bien, ahí después les dejo este resultado para que ustedes lo revisen, pero básicamente nos dice que esta profundidad medida desde la superficie libre va a ser igual a 0.45, esto, más 1.5 menos 0.45 menos 0.3 dividido 2, es decir, esta distancia que está acá. Y este es h del centro de gravedad. Bien, la presión en el centro de gravedad va a ser igual a h del centro de gravedad por el peso específico, el resultado que ya aprendimos la semana pasada, más la presión atmosférica. Sin embargo, en este caso, la presión atmosférica estaría actuando sobre ambas caras de nuestro portillo. Ahora estamos interesados en la fuerza sobre el portillo, no solo sobre una de sus caras, sino que ambas. Entonces, como este portillo se encuentra en contacto por ambos lados con la atmósfera, y por supuesto en el lado que se encuentra en contacto con el fluido, se encuentra en contacto entre comillas con la atmósfera simplemente porque la presión atmosférica se transmitiría a través de este fluido, es que vamos a poder suponer correctamente de que la acción de la presión ambiental o la fuerza neta que genera la presión ambiental sobre este portillo es igual a 0, pero la fuerza neta porque se está balanceando en ambas caras. Entonces, como vamos a suponer eso, simplemente vamos a suponer que ese valor no lo tenemos que considerar y nos vamos a limitar a calcular la presión del centro de gravedad con la profundidad y el peso específico del fluido. Ojo aquí que por supuesto esta presión en el centro de gravedad, y considerando el supuesto que acabamos de hacer, es la presión manométrica. Bien, igual vamos a verlo un poco más de detalle en la práctica y menos apurados. Bien, entonces la fuerza que debemos calcular va a ser igual en este caso a 1.09 kN, que es simplemente la presión del centro de gravedad por el área de nuestro portillo o de la superficie de nuestro portillo. Bien, ahí como les había explicado, no tenemos que considerar la presión atmosférica porque actúa sobre ambas caras. Bien, para calcular la posición del centro de presión, lo único que tenemos que hacer es utilizar la ecuación que ya les presenté. El peso específico del fluido ya lo conocemos, el ángulo por supuesto también lo conocemos, la presión la acabamos de calcular, el área también la conocemos, y ojo aquí que este término es básicamente la fuerza. Y el momento de inercia lo tenemos que determinar en base a nuestro esquema, que está acá. Y x es igual a pi r elevado a 4 partido por 4. Entonces,
Si calculamos eso, vamos a llegar al siguiente valor, que I del centro de presión es igual a menos 13.3 milímetros. Ojo aquí, que este valor es negativo, y siempre va a ser negativo. El momento de inercia siempre es positivo, la presión siempre es positiva, el área positiva por supuesto también, y seno de teta también. La única diferencia que pudiese tener es que el ángulo va a depender de cómo lo estemos definiendo. Y ahí siempre tenemos que tener cuidado. Sin embargo, les indico de que este siempre es negativo y apunta, pero no quiere decir que apunta hacia abajo. El centro de presión siempre se va a encontrar más abajo o más profundo que el centro de gravedad. Nunca sobre él. Bien. Bueno, para el caso de la posición del centro de presión en X, es una superficie simétrica y X igual a 0, entonces vamos a llegar que la posición del en X del centro de presión es igual a 0. Ojo aquí que estas posiciones son relativas al centro de gravedad, es decir, en este caso, la posición del centro de presión en X va a coincidir con la posición del centro de gravedad del círculo, es decir, el centro del círculo, pero en X. En cambio en Y se va a encontrar más abajo, lo voy a esquematizar rápidamente. Entonces, este es nuestro centro de gravedad de nuestro círculo, que por supuesto coincide con su centro. En X, hacia allá, el centro de presión va a estar en la misma posición. Sin embargo, el centro de presión en Y, o sea, en el mismo punto, ¿sí?, se va a encontrar más abajo que el centro de gravedad. Entonces, vamos a tener una situación por este estilo, más abajo. Bien, voy a robarles un par de minutos más para terminar esto y no tener que volver la próxima clase. ¿Qué pasa si nos encontramos que una superficie se encuentra sumergida en un fluido multicapa? Para esos casos, lo que tendríamos, y por supuesto un fluido multicapa se refiere a un fluido que en realidad son dos fluidos que se encuentran en contacto, y estos dos fluidos son invisibles. Bueno, en esos casos, lo que podemos hacer es utilizar por supuesto el resultado o el procedimiento que utilizamos para llegar a nuestro resultado que les acabo de escribir, pero lo que vamos a hacer es dividir nuestra superficie en dos, en el caso por supuesto que fueran dos fluidos que se encuentran en contacto con ella, y vamos a suponer de que se ejerce una fuerza sobre cada subsección de nuestra superficie. Entonces, por ejemplo, tenemos una sección que se encuentra en contacto con el aceite y vamos a calcular una fuerza que se ejerce sobre ella. ¿Dónde se ejerce esa fuerza? Va a ser en el centro de presión de esta sección. ¿Cómo se calcula? Determinando el centro de gravedad de esa sección, no de toda la placa, de toda la superficie, solo de esa sección, calculando la presión en ese punto, multiplicando por el área de esa sección, no de toda la superficie, y se obtiene la fuerza resultante. El centro de presión también se calcula utilizando solo esa sección, el área de esa sección, la geometría de esa sección y solo esa sección. Para la sección que se encuentra con el agua, lo mismo. Y ojo aquí que tenemos que considerar, por supuesto, de que la presión del agua se ve afectada por la columna de aceite que se encuentra sobre ella. Entonces, para este caso, vamos a considerar, por ejemplo, que la presión atmosférica, entre comillas, va a depender del aceite. Y vamos a considerar como presión atmosférica la presión atmosférica, nuevamente entre comillas, la presión a la cual se encuentra el fluido en la superficie libre. Bien. Los momentos de inercia, como ya he dicho, dependen de cada sección, pero también podemos calcular un momento de inercia virtual, por así decirlo, que sería como el momento de inercia que generan ambos fluidos sobre esta superficie. Bien. O también podemos simplemente considerar que son dos fuerzas independientes entre ellas, independientes hasta el punto en que, por ejemplo, la columna de aceite está modificando la presión del agua, hasta ese punto. Y en base a suponer que son dos fuerzas, ahí vamos a poder hacer nuestro análisis.
Por ejemplo, si queremos calcular y que vamos a hacer la práctica, cuál es la fuerza que se ejercería sobre una bisagra, ahí vamos a utilizar los momentos de inercia rotacional. Vamos a calcular los torques que ejerce cada una de estas fuerzas y los brazos van a depender, por supuesto, de la distancia que existiría entre el centro de presión y la bisagra. Bien, eso lo vamos a hacer después de la práctica. Ups, eso fue un error del látex. Bien, me pasé de nuevo. Las clases se me hacen muy cortas, 45 minutos. ¿Sí? ¿Otra? ¿Ahí? ¿Ya? ¿Tienes una consulta? ¿O querías verla nomás? Ya. Acuérdate que les voy a subir, siempre subo la presentación y si se me olvida me dicen y yo se lo subo enseguida. Bien. Entonces, ¿existe alguna consulta antes que nos despidamos? Ups, se me perdió. Ahí está. Bueno, si no existe ninguna consulta. Ay, creo que escuché a alguien que prendió un micrófono. Una semana. La semana, pero la tarea se las entregó el miércoles, como les dije ya en las instrucciones de la semana. Bien, entonces, si no hay consultas, ya nos estaríamos viendo el próximo miércoles. Les voy a subir un video que hice el semestre pasado sobre este problema, que es básicamente lo mismo, solo que lo hice a mano, para que lo revisen si les un poquito más menos acelerado, pero básicamente lo mismo y simplemente aplicar. Bien, nos estamos viendo entonces el próximo miércoles a las 8:15 y ahí vamos a hablar sobre cómo calcular las fuerzas sobre una superficie curva. Aquí de resultado solo para superficies planas. Superficies curvas nos referimos a cualquiera que tenga cierta concavidad o cierta deformación y no se pueda describir como un plano. Bien, nos vemos entonces. Chao, chao. Voy a cortar la grabación. Chao, que estén bien.